Hoy agradecemos muchísimo al escritor Omar Nieto, que nos acompaña aquí en DPC. Él nos viene a hablar sobre su libro El juego secreto de Moctezuma. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Gracias por estar aquí. muy bien. Estoy muy contento. Mira, aquí está. Ahí está, mira. Recién sacado de los hornos. Del horno. Oye, Omar, ¿en qué momento empiezas a imaginar o decides que la historia podría haber sido distinta y que la conquista española no hubiese sido tal, sino un triunfo distinto? Cuéntanos. Pues sí, mira, la verdad es que yo trabajé mucho el tema de lo fantástico mucho tiempo y uno de los subgéneros de lo fantástico de la ciencia ficción es la famosa ucronía, que es el que hubiera pasado sí, ¿no? Es la forma de, desde la literatura, torcer nuestra historia, en este caso la historia de México. No se hace mucho en Latinoamérica, se hace en Europa, sobre todo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que hubiera pasado si los nazis hubieran ganado. Claro. Y faltaba como imaginar la conquista de México y meterse a las fuentes que tenemos, ¿no? No solo españolas, sino también las indígenas, y buscar el huequito donde sí hubiera sido posible, y resulta que sí hubiera sido posible en la realidad, ¿no? Pero esa es la primicia del libro. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos tronchado a los españoles? Así es el juego secreto de Moctezuma, o de cómo los españoles perdieron la guerra contra los aztecas, ¿no? Ándale. Y es imaginar cómo hubiera sido. Si quieres me spoileo un poquito, con una gran alianza entre pueblos indígenas y con algunos secretos del imperio de Moctezuma. Oye, me encanta porque siempre que hablamos de nosotros o imaginamos el México prehispánico, que no era tal, no era México, hablamos de nosotros, cuando nosotros somos pues una mezcla de todo lo que ha sucedido. Pero hablabas de esto, esta unión en distintos pueblos indígenas que se estuvieron peleando durante tanto tiempo, y volteo a ver hoy y digo, pues seguimos en las mismas, o sea, seguimos divididos por un montón de cosas. Si esto hubiera sido así, ¿podría nuestro destino haber sido distinto? Sí, yo creo que así nació México, nació como un pueblo absolutamente dividido, porque además en realidad no era el pueblo mexicano, o sea, eran muchas naciones indígenas que estaban divididas tal cual ahora, ¿no? Yo hablo más bien de la idea de un continente indígena. Eso es lo que se encontró Cortés, ¿no? Con varias naciones peleadas entre sí. Y él aprovechó muy bien, ¿no? O sea, militarmente era un estratega bastante... Y estas divisiones las utilizó a favor, ¿no? Pero, revisando la historia, resulta que sí, o sea, por ejemplo, los tlaxcaltecas tenían no estaban de acuerdo todos, ¿no? En unirse con Cortés, y Xicoténcatl el joven, por ejemplo, el hijo del gran Xicoténcatl el viejo, coqueteó en la realidad con Cuitláhuac para hacer una gran alianza, y los purépechas también, ahí están los anales de la historia. Pero, y si se hubieran logrado estas dos más, digamos, mensajeros que enviaron hacia los mayas, estaríamos hablando de otra cosa. No sé si de que nunca nos hubieran conquistado, tal vez sí, pero no hubiera sido tan fácil, ¿eh? No hubiera sido tan fácil. Esto hubiera durado muchas décadas, como sucedió con los chichimecas, con otros pueblos que hasta el siglo siguiente los sometieron. Pues es un ejercicio de imaginación de alguna manera, pero con un sustento histórico importante, que me parece que es una lectura muy divertida, muy interesante, que hay que adquirir. Ya está en todas partes, ¿va el libro? En absolutamente todas partes, físico, electrónico, en todas las librerías. Para regalarlo en estas fechas, ¿no? Pues la Navidad, ¿no? Pues sí, la Navidad es Navidad de Reyes. Oye, es un gran regalo, siempre un libro es un gran regalo. Y ahorita que hay tiempo, ¿no? Sí, oye, estaba pensando, si esto hubiera sucedido, entonces estaríamos ahora en el Zócalo sacrificando a la población, y pensé, no, pues ya hemos estado por ahí, no estamos tan lejos, ¿verdad? Cerquititita, como diría el clásico. Muchísimas gracias por habernos A ustedes. acompañado, Gracias, Omar, Omar. y felicidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias.